Paz del Señor, que Dios guarde y bendiga tu vida y a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo, la palabra del Señor, amén. Semana a semana, amén, estamos estudiando esta serie hasta que Cristo sea formado en nosotros, amén, creciendo en Cristo. La importancia de ir creciendo en madurez, de madurar, amén, para que seamos capaces de lo que el Señor también tiene para nosotros, amén. Y nos estamos basando en la carta a los Corintios, amén. Si bien una iglesia la cual mostraba una inmadurez, pero es una forma en la cual podamos nosotros estudiar estas cartas para que no caigamos también en ese ejemplo de inmadurez, amén. Y dice la palabra que todas estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza, si bien lo decía en un contexto, tomando en cuenta la Escritura, tomando en cuenta el Antiguo Testamento, pero es necesario que nosotros también podamos ir creciendo y no tropezar con las mismas situaciones con las cuales tropezaron la iglesia primitiva, en el sentido, en este caso, de la iglesia de Corinto, amén. Y eso nos está ayudando a poder ir creciendo en madurez, amén. El poder ir viendo cada área de nuestras vidas y solamente el Espíritu Santo sea quien nos lleve y nos guíe a toda verdad, amén. Y también estamos empezando con esta premisa de Gálatas, capítulo 4, verso 19, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, es decir, sea modelado el Señor en sus vidas. Porque en último análisis nosotros tenemos que reflejar a Cristo, amén. Tenemos que revelar a Cristo, amén. Mostrar la gloria del Señor en nuestro diario vivir. Y hoy vamos a ir profundizando también un aspecto muy importante. Pero primero te invito a que podamos orar, amén. Amado Dios y Padre bueno, Señor eterno, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor amado, que este tiempo nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, Señor. No queremos, Señor, mi Dios, que sea un mensaje más al contrario, Señor, queremos, mi Dios, que tu palabra, Señor, pueda ser atesorada por nosotros y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer, Señor, en salvación. Queremos crecer, queremos madurar, Señor, y ser capaces de recibir lo que tú tienes para nosotros, para ser buenos mayordomos, Señor. Necesitamos, Señor, crecer en gracia y conocimiento de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu sea quien nos lleve y nos guíe a toda verdad y nos lleve a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Estamos viendo entonces semana a semana, amén, y ya vamos, pues bastante tiempo estudiando estas partes, estas áreas de cada una de nuestras vidas en las cuales necesitamos ir madurando, amén. Habíamos visto el poder crecer para salvación, el poder desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra también en Corintios habla, amén, de ciertos niveles de madurez en las cuales un hijo de Dios tiene que ir creciendo, no quedarnos nepio, no quedarnos niños en la malicia, pero adultos en el modo de pensar, es decir, de llegar a un teleios, amén, como lo era Pablo, amén, en el sentido de ser maduro, amén, de que Cristo sea formado por completo, modelado en nuestras vidas, porque tenemos nosotros, dice ahí la palabra, la mente de Cristo. Y esto también nace por mandamiento del Espíritu en nuestras vidas, cuando el Señor le decía a Felipe, ¿verdad? Muéstranos al Padre, le decía Felipe, y nos basta. Y Jesús le decía: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y no necesitamos que pasen tanto tiempo y no estamos conociendo al Señor. Job mismo decía: Señor, de oídas te había oído, pero ahora ahora mis ojos te ven. El Señor quiere que lo veamos de cerca, amén, no de lejos. No conformarnos con la salvación, porque el que se conforma con la salvación, pues no ha entendido cuál es el plan de Dios, amén. La salvación solamente fueron los primeros auxilios, porque teníamos nosotros que restablecer, Dios tenía que restablecer esa comunión para con Él, amén. Por eso que Jesucristo fue aquel Cordero perfecto que quitó el pecado, amén, del mundo, para que nosotros tengamos ahora una comunión perfecta con el Padre, amén. Entonces no hay que conformarse con la salvación. Luego vimos también ciertos conflictos en los cuales debemos perder nosotros el conflicto para ganar a nuestro hermano. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que pasó a otra aldea y no hizo caso cuando sus discípulos, los Boanerges, le dijeron: manda fuego del cielo y que los consuma. Manda fuego, Señor. No, ese no es el espíritu correcto. Jesús mismo les dijo: ¿de qué espíritu sois? O también habíamos visto el tema de las contiendas, que eso netamente es algo de la carne, amén, y que nosotros debemos también aprender
a saber cuál es el diseño de Dios para con la iglesia. Porque al hablar de madurez, estamos hablando de un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, amén, alguien que tiene que ir mostrando en su forma de vivir a Cristo, en otras palabras, amén. Entonces habíamos visto un ejemplo, por ejemplo, de Jacob y Esaú, cuando en el vientre de Rebeca estaban peleando los dos, y Rebeca decía: si es así, Señor, yo prefiero que me quites la vida. Es decir, ¿por qué está pasando esta situación? Y de forma análoga habíamos visto que igual dentro de la iglesia, pongámoslo al vientre así como de Rebeca, y dentro estaban los hermanos. Así en una iglesia hay hermanos que pueden estar peleando y estar en contiendas, y esto no debe ser así. El diseño de Dios es armonía, amén. Cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna, amén. Si entendemos esos principios, pues vamos a poder entender que no vamos a andar en conflictos ni en peleas. Habíamos visto también el tema de ser susceptibles, una culpabilidad que nos lleva también a no crecer, amén. Pero hoy vamos a ir viendo algo también que creo yo que es muy importante. Todos los mensajes son muy importantes, pero este mensaje también es algo que a veces nosotros estamos andando con una mente entenebrecida y no sabemos manejar o ser buenos mayordomos de lo que es nuestro cuerpo, amén. Y esto nos vamos a ir basando en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, verso 12. Vamos a ir viendo cómo manejamos nuestros apetitos o deseos carnales, amén. 1 Corintios 6, 12 en adelante. Es algo que muchas veces se manifiesta la carne, y esto es porque no damos lugar a vivir en el Espíritu. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 6, 12. Y mira, empieza con el título: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, o en otras versiones dice para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o prostituta, dice otra versión. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto nos va a ayudar como un deuteronomio, es decir, como un recordatorio, que nos vamos olvidando de que no glorificamos a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Por eso que a veces hay un entendimiento entenebrecido, y el Señor dice que no andemos de esa manera como lo éramos antes. Glorifiquen a Dios, dice ahí, en su cuerpo. Si bien Dios es el pastor y es el obispo de nuestras almas, nosotros llegamos a ser los pastores de nuestros propios cuerpos, es decir, somos responsables de ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado. Es decir, la forma como manejamos nuestros deseos va a reflejar cuán maduros o cuán niños somos espiritualmente. Ahí en el verso 12 al 13 dice, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, dice ahí, convienen. Es decir, Pablo está hablando ahí de cosas que son lícitas, pero no todas me llegan a convenir. Es decir, y dice ahí Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, está hablando del uso de la libertad aquí el apóstol Pablo, y lamentablemente muchos se llegan a entregar al desenfreno de sus deseos y no pueden someter sus deseos carnales al Espíritu porque no han consagrado su libertad. Y eso nos va a ayudar porque hay muchas cosas, y en este tema te pido que puedas prestar atención, frenan el propósito de Dios para con nuestras vidas. Hay muchas situaciones en las cuales vamos a ver hoy que llegamos a no ser usados como Dios quiere usarnos. Amén. Por eso prestemos atención en esta exposición de la palabra. Amén. Entonces,
Pablo habla de esta manera porque él había consagrado su libertad a Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, seguimos siendo libres, es decir, Dios no te posee como un demonio, como Satanás manipula la mente y el alma de la gente, sino que Dios te pedirá que te consagres y Él te capacita para que sometas tus deseos y no los deseos te sometan a ti. Pero todo es un proceso de madurez, un proceso de crecimiento. Cuando nos convertimos a Cristo, ya comenzamos esa etapa, cuando ya el Señor hace la obra en nosotros de nuevo nacimiento. Entonces nosotros debemos esforzarnos en vivir y entregarnos más a la vida del Espíritu, es decir, andemos en el Espíritu. Si bien hay dos palabras, se puede decir vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos dio ese nuevo nacimiento y tenemos ya la naturaleza divina, el hombre nuevo en nosotros. Pero andar en el Espíritu es someternos al Espíritu Santo cada día, amén. No siguiendo nuestros deseos, no siguiendo cosas religiosas, sino dejándonos llevar a donde el Espíritu nos quiera llevar, amén. Entonces el Espíritu nos mueve ya a orar cuando nacemos de nuevo, nos mueve a congregarnos, nos mueve a la palabra de Dios, a amar a Dios. Y el sentir más específico que pone el Espíritu cuando nacemos de nuevo es agradar a Dios y no a nosotros mismos. Ahí hay una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, que sobre todo quiere agradar a Dios, no agradarse a sí mismo, ¿ok? Es decir, y en este caso no podemos ser dominados por los deseos, porque uno que ha decidido vivir, agradar a Dios, va a someter sus deseos, que lo vamos a ver hoy, que son dos, al Espíritu Santo. ¿Okay? En el verso 13 dice, la vianda, que habla de la comida, la vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá, dice Dios. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor dice ahí, para el cuerpo. Entonces aquí dice que la comida es para el estómago, pero Dios destruirá a uno como al otro. Es decir, el cuerpo no es para las inmoralidades sexuales. Entonces aquí se está hablando de algunos apetitos y deseos carnales. Uno, la comida y el deseo sexual. Esos dos son dos campos de batalla, ¿ok? Y el creyente que no madura cómo lidiar con ese apetito en cuanto a la comida y los deseos sexuales va a tener una situación difícil de ser usado por Dios o ser útil en el propósito de Dios y avanzar en Dios. Y déjame decirte que estas dos cosas, tanto la comida como los deseos sexuales, son dos tendencias también con las que nacemos, porque todo ser humano nace teniendo hambre, tiene la necesidad de comer. Es decir, cuando uno nace físicamente, naturalmente, después de gritar y pegar el grito, cuando uno nace, es bebé, busca el pecho de la mamá, es decir, tiene la necesidad de ser alimentado. Y también uno nace con una necesidad sexual, pero ya cuando uno es de niño no está ya el deseo desarrollado. Pero si hacemos un paréntesis, vemos que todas las agendas progresistas y tantas mallas curriculares educativas en todo el mundo, en todas las naciones, hacen que eso se vaya gestando y pervirtiendo el diseño de Dios. Pero bueno, eso entre paréntesis, ¿ok? Pero ya en la medida que uno crece, que un niño ya va creciendo, un joven, un adolescente, pues crece también en ese deseo sexual. Y si esas tendencias innatas no son sometidas a Dios, es decir, administradas bajo los principios del estándar del Espíritu de Dios y de su palabra, pues se va a tener serios problemas. Y eso lo vemos en la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la cultura pagana, eso era el talón de Aquiles. Los que se oponían a Dios, pues prácticamente estaban en un desenfreno total en esas dos áreas. Había muchas orgías, glotonería, que es lo que vamos a ver, ese deseo de comer demasiado e irnos a un extremo. Vamos a ver que tiene una consecuencia también. La glotonería, los deseos sexuales, son dos cosas que están en la naturaleza humana. Y si no se maneja sometida al criterio de la palabra, vamos a tener serios problemas. ¿Amén? Ok. Ahora, para someter nuestros deseos, esos apetitos, uno tiene que ser un cristiano maduro con convicción. Es decir, un cristiano que vive cada día agradando a Dios y no a sí mismo es alguien que es maduro.
Pero el cristiano que solamente se agrada para sí mismo, para darse sus gustos o entregarse a la autogratificación, es una señal que no ha madurado. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, vamos a ver aquí un ejemplo cuando se habla de la rebelión y la caída de Israel, ¿ok? Y esto es lo que estaba pasando también en la iglesia de Corinto. No olvidemos inmoralidades sexuales que había también, y aún problemas en la cena del Señor por tema de glotonería, de comida. Eran dos deseos carnales que no estaban siendo bien manejados o bien administrados, es decir, no se estaban sometiendo al Espíritu de Dios. Y esto lo vemos ya también en toda la Escritura. Miren, en 1 Corintios 10, cuando vamos al verso 6, dice la palabra: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, dice ahí, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Notemos, a comer y a beber, y se levantó, dice ahí, a jugar. Ni forniquemos, es decir, cayeron en inmoralidad sexual, como algunos de ellos cayeron, dicen un día 23,000 personas. Es decir, notemos acá que hay deseos de codicia, ¿okay? Un deseo desenfrenado, un deseo que no es bien administrado, y hay un deseo, dice, descontrolado, ¿okay? Por ejemplo, si también vamos ahí al verso 11, 12, dice ahí: ni murmuréis, y el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, dice ahí, que no caiga. Entonces, primero dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se sentó, dice, a comer y a beber, y se levantó, dice ahí, a jugar. Pero notemos ahí, vamos al contexto, Éxodo 32, 6. Éxodo 32, 6. Dice la palabra: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, dice ahí, a regocijarse. Es decir, se entregaron, en otras palabras, a la lujuria sexual. Las moabitas los hicieron caer. Y esa palabra jugar, cuando dice bebieron, comieron y se sentaron a jugar, en el idioma griego, es la palabra paisein, de donde viene también la palabra paido, que habla de un niño, es decir, es un nivel de madurez, pero es alguien todavía adolescente, es un niño. Y en una traducción literal se dirían que se levantaron para jugar como niños, es decir, para chacotear, es decir, todavía estaban en inmadurez, es decir, no fueron capaces de manejar esa situación como Dios les había planteado, es decir, como Dios les había mandado, que no deberían ellos entrar en codicia, ¿ok? Y vemos, por ejemplo, que Amalek no pudo vencer ni Moab a Israel con las maldiciones de ellos, pero los sometieron con la inmoralidad. Y aquí prestemos atención, el diablo tal vez no te podrá vencer, o no nos podrá vencer con mentiras y engaños, pero si somos inmaduros en manejar esos deseos, esos apetitos carnales, por ahí te va a agarrar el enemigo y caeremos. Porque en ese contexto, capítulo 10 de 1 Corintios dice: el que piensa estar firme, mire, dice ahí, que no caiga. Amén. Que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces ahí se habla de una incapacidad de alguien que no somete sus deseos al Espíritu de Dios, pero también habla de alguien que es maduro y está capacitado para someter también esos deseos o esos apetitos. Ahora bien, la palabra apetito habla también en griego, es una palabra que también es traducido como alas, ahorita lo vamos a ver, pero por ejemplo en Colosenses, cuando se habla de los apetitos, y en Colosenses 2 habla, por ejemplo, de las filosofías, los legalismos mosaicos y las filosofías del pueblo pagano, dice que ninguna práctica legalista de Moisés, ni ninguna filosofía fuera del Espíritu Santo y de la palabra de Cristo puede controlar los apetitos de la carne, es decir, no contrarresta. Cuando alguien empieza con mandamientos de hombres o es exigirle mucho al cuerpo y hacer esto y el otro, o irse a un lugar apartado para hacer esto y el otro, todo eso no contrarresta contra los apetitos, dice ahí textualmente Colosenses 2, con los apetitos de la carne. Es decir, notemos acá cuán fuerte y serios son esos deseos, esos apetitos. Por eso que no hay filosofía ni prácticas de yoga o de zumba o tantas cosas, es decir,
que pueden calmar o contrarrestar los apetitos carnales, porque al contrario, se escuchan noticias que a veces las personas y todo ello caen todavía en un desenfreno. ¿Por qué? Porque eso no contrarresta. Es decir, una vez más lo repito, ni filosofías ni prácticas de yoga, es decir, no hay filosofías, no hay prácticas que puedan frenar, domar al hombre viejo. Solamente el Espíritu Santo dentro de nosotros por medio de la palabra de Cristo. No hay otra manera. Es por eso que esto es algo que se manifiesta la carne, se manifiesta el hombre viejo, y alguien que ha nacido de nuevo no puede, porque ya ha crucificado, dice, la carne con sus pasiones, con sus deseos, ya la ha crucificado. Vestidos del nuevo y dejemos ya esas otras cosas. Por eso es algo que hay una batalla ahí dentro, pero nosotros debemos ser diligentes, amén, en poder, en este caso vamos a aprender a glorificar a Dios con nuestro cuerpo, amén, y ahí vamos a entrar también más a profundidad, ¿ok? Entonces debemos crecer, madurar, consagrar nuestra libertad, amén. No es decir, ay, es que esto me gusta, o lo hace la mayoría, no, Pablo mismo bien lo dijo, si eso no conviene, pues no me conviene. Hay cosas que quizá pueden ser atractivas, inofensivas, gratificantes, pero no conviene porque va a desagradar a Dios y detienen el propósito de Dios en tu vida. Es decir, socavan tu relación con Dios. Ya no vives para agradarte pues a ti, ya vives para agradar a Dios. Aquel que se entregó, dice ahí, por nosotros, para Él vivimos. Amén. Con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, no debemos detener el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, impedir que esa comunión pues tenga estorbo, es decir, no debemos dejar que nada tenga estorbo en nuestra comunión con Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, amén. Y si vivimos para Dios, pues vivimos por aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora bien, esa palabra dijimos apetito, en el idioma griego es terón, es decir, una palabra que se traduce alas. ¿Y qué hacen las alas? Pues las alas direccionan el ave, la llevan donde quiera ir, es decir, es un instrumento en su cuerpo que la llevan. Y esa palabra ala es usada para un apetito, es decir, significa volar o precipitarse, dejarse llevar, ser llevado, arrojarse. Y así es como se veían a los apetitos también los apetitos carnales. Eran vistos como los deseos, como las alas del alma. Por ejemplo, como una ilustración, cuando vemos un legalismo, por ejemplo, en la ley mosaica y todo ello, vemos que la religión te exige, pero te niega los pies. Pero el espíritu, es decir, te dice vuela y te presta las alas, es decir, te capacita. Amén. Solo como una ilustración. Entonces, nuestros apetitos son alas del alma, del hombre viejo, pero el deseo de Dios son las alas del hombre nuevo. Y por ejemplo, esa palabra apetito también en latino es una palabra compuesta ad, que significa ir, y hacia, ir hacia, y petere, que significa dirigirse hacia, es decir, un deseo, un apetito es una fuerza que te lleva, te dirige, te arrastra. Por eso Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguno de ellas, no me dejaré someter. Está hablando de una fuerza, Pablo, que si no te sometes al Señor, es decir, si no sometes primero tus deseos al Espíritu Santo, es decir, consagras tu libertad, y vamos a ver que esto no está hablando ahorita me olvidé la palabra, de solamente es decir, yo nomás no lo voy a hacer, ahorita lo vamos a ver esa palabra, porque en algún momento va a explotar y va a causar mucho daño, ¿ok? Entonces, aquí Pablo está hablando de una fuerza que si no se somete esos deseos, ella te va a someter a ti, y si no lo diriges tú, pues ella te va a llevar a ti. Entonces, los apetitos llegan a ser, o los deseos carnales llegan a ser más fuertes que tú mismo. Y en esto nosotros no podemos presumir, es decir, todos tenemos esa naturaleza, esa tendencia en esos deseos. Pero cuán maduro uno es, pues ahí va a determinar si esos deseos son, es decir, tienen más fuerza en nosotros
que realmente nosotros que tengamos una convicción y podamos dominar también, tengamos dominio propio, templanza en ese sentido, ¿ok? Entonces no podemos dejarnos arrastrar por los deseos, por la glotonería, por la fornicación, desenfreno en el sexo, en la comida. Es decir, notemos una iglesia, la iglesia de Corinto, siendo una iglesia llamada a vivir en santidad, no entendieron el proceso de ir madurando, no se sometieron a la palabra implantada, a la palabra de Cristo, es decir, tomaron la vida cristiana como un juego, como una chacota, como es decir, soy salvo y viva la libertad, es decir, no, Dios no nos ha llamado a un libertinaje, ¿ok? Somos libres, pero no para pues tener licencia para pecar, como dice también el apóstol Pedro en sus cartas, ¿ok? Entonces no tomemos la vida cristiana como un juego de niños, porque no estamos jugando, no podemos subestimar tampoco lo que hay dentro de nosotros, porque dentro de nosotros se levanta ese batallón para impedirnos hacer la voluntad de Dios. Por eso que debemos entender la naturaleza de esos deseos, ¿ok? Para no subestimarlos. Entonces Pablo no se descuidaba, no subestimaba sus apetitos, sus deseos, porque no confiaba en sí mismo. Es decir, vivía una vida sometiéndose prácticamente a Dios, porque dentro de cada uno de nosotros había una batalla real. Por eso Pablo mismo dice, ¿verdad? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso lo hago porque es el pecado que mora en mí. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha dado la victoria. Amén. Nos ha dado la victoria. Por eso debemos nosotros ser diligentes en crecer y en madurar. Amén. Amén. Entonces, tenemos ese tesoro, dice la palabra de Dios, en vasos de barro, es decir, es la fortaleza de Dios en un recipiente de debilidad. Estamos quizá en debilidad, pero ahorita lo vamos a ejemplificar bien a qué significa debilidad, para que no cometamos un error también de que, por ejemplo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, cuando somos débiles en el sentido de cansancio, perseguidos, angustiados, necesitados. Pero Dios no se perfecciona ni su poder en la inmoralidad. Por eso que ahí hay que tener cuidado y ahí vamos a también enfatizar, ¿ok? Entonces, continuando, amén. Entonces, ya nosotros debemos someternos a Dios, amén. Dios ha hecho un trabajo excelente ya en nuestras vidas, nos ha edificado ya con su palabra, pero nosotros debemos ser diligentes. Nosotros debemos cuidar, es decir, este cuerpo, saber manejarlo, saber administrarlo. Y esa palabra, no me dejaré dominar, por ejemplo, es la palabra que usa Pablo, viene de la palabra exousia, y es la misma palabra que se usa del poder que Dios da para someter a los demonios. Es decir, cuando Dios dio poder y autoridad, es decir, dio el dunamis y dio también esa palabra exousia, es decir, la autoridad del dunami estaba relacionada con la ausencia del miedo, el valor, la valentía, el coraje para hablar. Pero la exousia, esa otra palabra, era someter los poderes de las tinieblas, es decir, decirles, salgan y ellos obedecían. Hace esa palabra que los demonios te obedezcan en lugar de que tú te sometas a ellos. ¿Ok? Entonces Pablo está usando esta palabra, haciendo mención que hay un poder que hay en los apetitos carnales que es tan poderoso, pero que hay que someterlos. Y Dios no quiere cristianos reprimidos, esa es la palabra, ¿sí? Cristianos reprimidos, sino cristianos, en otras palabras, empoderados, ¿ok? En el sentido de que nosotros tengamos convicción y poder de Dios para someter esos deseos y no ser cristianos reprimidos, ¿ok? No reprimirlos, sino hay que someter a esos deseos. Si soy yo reprimido, es decir, uno va a vivir una vida frustrada, quiero hacer eso, pero no lo hago porque soy cristiano, o si salgo un ratito y si hago esto, el otro, o si no fuera cristiano, es decir, notemos ahí, alguien que es un cristiano reprimido, pero cuando se manifieste ese deseo no controlado, pues va a causar también mucho daño, ¿ok? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, a Dios se le agrada, amén, por amor. Dios es amor. Dios no es ley, no es religión, no es que alguien te impone lo que tengas o no tengas que hacer, sino que el Espíritu Santo ya se ha revelado a tu vida y te ha mostrado la excelencia gloriosa que hay en vivir en la voluntad de Dios y no en nuestros deseos. Por eso Pablo ahí está diciendo, yo no me dejaré someter por ninguno de ellos, ¿ok? Entonces Pablo no era un cristiano reprimido, sino que tenía poder. Decía a sus deseos, pues, estate quieto,
Por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, yo enseño a este cuerpo lo que tiene que hacer, agradar a Dios. Amén. Y Pablo era alguien como Elías, por eso dice Santiago que era Elías alguien conforme, dice ahí, a nuestras pasiones, y alguien igual, sujeta a pasiones igual que las nuestras, dice Santiago, ¿no? Entonces, Pablo habla, por ejemplo, en 1 Corintios 7 del don de continencia, y al hablar de continencia se habla de alguien de contenerse, ¿ok? Es decir, no era que a Pablo no le daba, es decir, deseos sexuales, o prácticamente tenía también hambre en el sentido de comida, porque en ese contexto de Corinto y la cultura pagana había muchas orgías y también mucha comida, que mucho desenfreno existía y se caía en ese pecado de la gula, de la glotonería y todo ello, ¿ok? Entonces, aquí Pablo está hablando de que había esos apetitos, pero no se dejaba dominar. Él era humano, pero él decía, yo no me voy a someter a esos apetitos. Por eso esa palabra exousia no solamente era para echar fuera demonios, sino para someter sus apetitos. Y lamentablemente hay muchos allá afuera que están sometidos a la fornicación y a la inmoralidad y a la glotonería. Es decir, pueden sacar demonios, están sometidos todavía a estos apetitos y deseos carnales. Por eso que el propósito de Dios es para que haya dominio. Y es como lo dijo Salomón en un proverbio, es mejor el que se somete sus apetitos, es decir, el que somete su espíritu, que aquel que somete una ciudad. Por eso, ¿de qué vale echar fuera demonios y uno esté dominado por la glotonería y el sexo? Entonces Pablo dice, no seré sometido porque yo estoy sometido a Dios. Y no es controlarlos, sino someterlos, hacer que te obedezcan a ti, tener la capacidad de someter nuestros deseos. Y el tema es cómo empezamos también cuando viene una tentación, cuando somos atacados. Ahí empieza todo, cómo enfrentamos la tentación. Y hasta que el creyente no llegue a ese punto de madurez, pues no está en capacidad de ser usado por Dios. Por eso que en 1 Timoteo 2 te animo a que leas este pasaje hermoso. Dice que apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Es decir, si alguien quiere ser usado, en ese contexto del capítulo 2 de 1 Timoteo, alguien quiere ser usado como un vaso de honra, útil para el Señor, que dice la palabra, huya de estas pasiones juveniles, huya de esas pasiones, límpiese de estas cosas. Si alguien quiere ser útil para el Señor. Por eso es tan importante que esto no nos olvidamos y andamos en la carne y no en el Espíritu. Mira lo que dice capítulo 6 de Romanos, verso 12. Dice, no reine, no reine. Mira, qué fuerte. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice ahí, sino bajo la gracia. Es decir, cuando el deseo, el apetito se levanta, ¿le obedecemos o no le obedecemos? Por eso las almas del alma quieren llevarte por ahí. Decide tú volar, es decir, por el hombre nuevo y no por el hombre viejo. Entonces, cuando ese deseo se te presenta, es ahí donde tú tienes que determinar agradar a Dios o llevarte por el desenfreno, ¿ok? Entonces, una evidencia que tienes o que tenemos al Espíritu Santo es cómo enfrentamos esa tentación. Es decir, uno no puede jugar, uno no puede tomar la vida cristiana como una chacota o como una fantasía, en el sentido de cuando alguien ve, está latente, hay un deseo, tanto de la glotonería como el pecado sexual, ahí no puede usted fantasear, es decir, uno ya empieza ahí mal, es decir, de acuerdo a cómo se te presenta la tentación, ahí va a determinar cuán maduros somos. Amén. Por eso dice, ahí no reine de modo que le obedezca. Por eso hay una responsabilidad en nosotros para administrar nuestro cuerpo y los deseos. Por eso Pablo le estaba diciendo, no está en sus manos, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros como instrumentos, dice ahí, de justicia. Que el pecado, dice, no se enseñoree de ustedes, que no tome control, que no sean sometidos a esos deseos. Por eso que Pablo vivía preparado, sabía lo que estaba dentro de él.
Y aquí hay algo que aclarar. Dice la palabra que nosotros no tenemos, dice un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Más al contrario, dice que intercede y se compadece de nuestras debilidades. Pero aquí hay que aclarar algo. ¿Sí? Jesús no sintió deseo sexual, porque nosotros estaríamos diciendo una aberración. El Señor Jesús, como sumo sacerdote, siente nuestras debilidades, es decir, nuestros dolores, sufrimientos, enfermedades, cansancio, padecimientos, pero no las inmoralidades. Y aquí se demarca también una doctrina que se llama la impecabilidad de Cristo. Lo habíamos visto también en la escuela bíblica, ¿ok? Porque Dios no puede ser vencido de lo malo, ni Él tienta a nadie. Santiago dice que cada uno es tentado de acuerdo a sus concupiscencias, ¿ok? Por eso Dios no puede ser vencido de lo malo. Ahora, cuando la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, es decir, pero sin pecado, es decir, a nuestra semejanza, la palabra semejanza es diferente a igual, es decir, Cristo era semejante a nosotros, hombre, pero no igual a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nació del Espíritu, no intervino sangre, dice ahí, ni carne. En otras palabras, Él fue un hombre perfecto, creado perfecto, ¿no? Y no en el sentido creado, es mal dicho esa palabra, ¿amén? Cristo es eterno, sino en el sentido engendrado, es decir, que fue 100% hombre, 100% Dios, amén. No dejó de ser Dios aquí en la tierra, pero fue semejante a nosotros en el sentido humano, pero no igual a nosotros, porque nosotros heredamos lo de Adán, pero Cristo nació, dice ahí, del Espíritu. Cristo es el segundo Adán, y cuando Cristo vino estaba sustituyendo a Adán. Por eso que hay gente que dice que Jesús, pues, dice, fue tentado como nosotros, tuvo que vencer el pecado del sexo, del robo, la mentira. No, por eso semejante, esa palabra semejante no es igual. Santiago, una vez más, lo repito, dice que somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias, malos deseos, y Jesús no tenía inclinación al pecado. La naturaleza de Cristo era santa desde el vientre de su madre, porque fue engendrado por el Espíritu. Tú y yo sí tenemos inclinación al pecado, porque heredamos eso de Adán, pero Jesús es el segundo Adán, es decir, un hombre perfecto. Y las tentaciones, por ejemplo, en el desierto, esas tentaciones que el diablo vino para tentar a Jesús, son tentaciones de altura, no son las tonterías que nosotros pensamos que fue tentado Jesús, no. Los sufrimientos, por ejemplo, de Cristo no se pueden comparar con los nuestros. Nosotros no hemos sufrido el abandono del Padre, no hemos sufrido, no hemos ido a la cruz. Por eso que el Señor Jesús entiende nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento. Por eso que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, somos fuertes. Pero en el sentido de la debilidad que habla de la necesidad, de la tribulación, de la persecución, de tantas cosas, pero no de la inmoralidad. Eso para que podamos puntualizar y subrayemos eso, para que no entremos en aberraciones, que Jesús también fue tentado por el sexo. No, eso es falso, ¿okay? Y eso básate en Santiago, que dice que Dios no puede ser tentado de lo malo, ni Él tienta a nadie. Amén. Ahora bien, primera de Pedro 4:1 dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Mire, nosotros no debemos vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por eso que es bien importante el determinarse vivir para Cristo, aunque amigos y familiares digan que no vives como ellos viven o has cambiado. Por eso que ahí ya en la familia empieza la persecución, ¿no? Entonces estamos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Amén. Y debemos armarnos, dice ahí, con esa armadura, con ese pensamiento, con ese sentir, amén, de que nosotros no andemos desarmados, amén, sino que nosotros igual vayamos viviendo no el tiempo que resta, no en la carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Mira también primera de Pedro 2:11 lo que dice.
Dice la palabra: amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, dice ahí, contra el alma. Es decir, abstenerse, deseos que batallan contra el alma. Igual, por ejemplo, cuando hemos leído 1 Corintios 6:13, que dice que la vianda es para el vientre y el vientre para la vianda, pero uno y el otro lo destruirá Dios. Dios va a destruir ahí, en otras palabras, el estómago, va a destruir las tripas, las chunchulas que tenemos, en otras palabras. Pero este cuerpo será transformado, es decir, este cuerpo va a resucitar con cuerpo glorificado, será transformado. Este cuerpo de humillación, dice también la Escritura, amén, será transformado. Tomando en cuenta lo que dice 1 Corintios 15 y Filipenses 3, amén, que estos cuerpos cuando sean glorificados, dice, reflejarán gloria. Y aunque el cuerpo esté cremado, aunque uno haya muerto y se haya hecho polvito, pues el alma vendrá a ese polvito, es decir, y será transformado, amén, como un cuerpo semejante al de Cristo, así como Él resucitó, amén, y ese cuerpo glorificado, ese mismo cuerpo tendremos nosotros. Pero la barriga no sube, es decir, las tripas, los intestinos serán destruidos, no vamos a necesitar estómago. Y ahí vemos, ¿no?, que cuando Cristo resucita se revela el cuerpo glorificado, el cual también nosotros vamos a tener. Pero ahora cuando dice la palabra, amén, glorificad al Señor en vuestros cuerpos mortales. Es decir, Dios no espera transformar nuestro cuerpo para que recién se revele gloria, sino que el Señor ya quiere que ahora podamos revelar la gloria en nuestros cuerpos. Amén. Por eso la única manera que nuestro cuerpo mortal podemos mostrar gloria al Señor es sometiendo esos deseos carnales, esos apetitos. Es decir, alguien que es fornicario no revela gloria. Un glotón, un comelón, un bebedor no revela gloria. Por eso que debemos tomar muy en cuenta todo esto. Amén. Debe haber equilibrio, equidad en nuestras vidas, revelar gloria. El reino de Dios, dice, es justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces la iglesia debe mostrar su gloria, no bajas pasiones como la iglesia de Corinto. Para eso hay que madurar. El inmaduro piensa que, no, es que tiene que reprimir sus deseos y todo ello. No, esto no es asunto de reprimir. Es que dice la palabra que el que se une a Cristo es un solo espíritu con Él. No somos miembros, dice, no estamos unidos a una ramera, no estamos unidos a Cristo. Y el que se une, dice ahí, con el Señor es un solo espíritu con Él. Es decir, que somos un espíritu. Y si estamos en un solo espíritu, pues estamos mostrando nosotros de que debemos hacer la voluntad de Dios y solamente revelar su gloria. Amén. Cuando no estamos unidos a Cristo o no estábamos unidos a Cristo en nuestra anterior vida, pues ahí éramos sucios, pero ahora estamos unidos y hay que revelar la gloria de Cristo. Por ejemplo, en el caso de la comida, que se habla de la glotonería, esa palabra glotonería, si vemos, ya estaba ya desde el Antiguo Testamento. Veamos Deuteronomio 21, Deuteronomio 21:20, lo que dice la palabra de Dios. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad le apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá, dice ahí, y temerá. Es decir, Dios no quería glotones desde un inicio. Amén. Si alguien desenfrenado en la comida, con la bebida, y aún notamos ese ejemplo del maná, amén, que se recogía, dice, una porción diaria. Es decir, tienen que ustedes aprender a someter a Egipto, ¿sí?, ahí de sus cuerpos. Amén. Porque en Egipto podían haber comido todo lo que querían, pero ahora no. Por ejemplo, Deuteronomio 8, ¿verdad? Dice el Señor ahí: yo te enseñé, te hice pasar hambre para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Señor nos ha enseñado a pasar hambre para que no vivamos solamente de la comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, en el libro de Tito también Dios le dice a Pablo que enseña a la iglesia que no sean contumaces, rebeldes, glotones como lo eran en esa cultura, según estaba en Creta, si no me equivoco. Amén. Ahora, si vamos a Eclesiastés, notemos aquí cuál es la definición de glotonería, para que nosotros pidamos perdón y confesemos nuestros pecados, porque hemos caído muchas veces en esto.
Eclesiastés 10, verso 16. Dice: Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho, mira, un niño, y tus príncipes banquetean de mañana, es decir, comen. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Miren, acá estamos en una definición de glotonería, si soy glotón o no. Y hay muchos aquí que estaban cayendo, dicen muchachos, es decir, que estaban desenfocados, que ahí en la mañana, en vez de cumplir sus responsabilidades, estaban comiendo, dice ahí, y bebiendo. Cuando uno come de más, ya hay el Espíritu mismo, ya el Espíritu Santo ya ¿cómo se dice? Nos convence de pecado, justicia y juicio. Y a veces lo tomamos el Espíritu Santo como alguien que solamente nos sella para salvación, ¿no? Sino que nos guía y nos lleva a toda verdad, nos avisa ahí también cuando hemos nosotros pecado. Por eso, ¿cuántos hemos caído también en la glotonería? Aquí en el contexto de Eclesiastés dice que el día era para trabajar, para ocuparse, no para festejar, no estar en las horas de trabajo chacoteando, como hoy vemos a veces en muchos lugares, algunos, ¿verdad? Cuando ves que se les paga por lo que trabajan, pero no trabajan, están ahí con sus celulares atendiendo al público. Con todo respeto, no son todos, algunos cuantos. Cuando dice ahí el día es para trabajar, es decir, no trabajan en sus horas, y ese es alguien inmaduro. Pero dice ahí que el que come, lo come, dice ahí, para reponer sus fuerzas, no para ser glotones. En hebreo significa alguien que se embriaga, es decir, cuando dice ahí se está embriagando, es decir, alguien que está comiendo ya mucho, porque cuando uno come demasiado se embriaga también, es decir, se atonta, se marea, esa es la palabra manejada ahí en el hebreo también, es decir, la comida es para reponer las fuerzas, y Dios ha hecho el cuerpo para una medida de alimento, no podemos vivir para comer o comer para vivir, como a veces se dice en algunos países o algunas ciudades, ¿no? Dios quiere un cuerpo equilibrado, y a veces vemos tantas posturas que se enfatizan en un libertinaje de comer y comer o también otras orgías, cuando hay principios de salud también en la palabra de Dios. Glotonería es cuando no comemos para reponer las fuerzas, sino por deseo, porque me gusta. ¿Y cuántos tenemos, dijimos, ya esa batalla? Por eso que eso es bueno que entendamos. Hay varios tipos también de obesidad según los nutricionistas, ¿no? Que clasifican la obesidad, por ejemplo, cuando hay una obesidad de cintura para arriba y empieza la diabetes tipo 2, o la cintura para abajo que afecta también las articulaciones. Dios no hizo al hombre para que sufra de azúcar o de hipertensión, sino que eso viene de una mala alimentación, de la glotonería. Por eso hay que buscar la raíz. Amén. Por eso que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. La Biblia ya nos enseña cómo comer y también qué comer, pero lamentablemente le damos rienda suelta, yo me incluyo, ¿sí? Y tenemos nosotros que confesarnos al Señor, amén, porque se nos va la mano. Esa palabra también viene de esa palabra griega que es krafale, es decir, que en griego es comer y beber hasta doler la cabeza. Es decir, la otra palabra que también deriva el griego es komos, que es decir, comer sin control, es decir, comer por placer, no por nutrición. Los corintios lamentablemente tenían una serie de problemas, aún el problema de la comida que se armó también en la cena del Señor, en la Santa Cena. Es decir, notemos, por ejemplo, en 1 Corintios, leamos 11, 20. 1 Corintios 11, 20. Dice la palabra 11, 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta al tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y al hablar de embriagar está hablando alguien de que come ya demasiado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Es decir, abusaban de comer y comer, y ¿dónde están los que necesitaban comer? Pero ellos se adelantaban. También el verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice que había ahí muchos debilitados, que el Señor tuvo que disciplinarnos. Entonces había algún problema que se armó también ahí en la Santa Cena, podamos decirlo así,
Porque en ese tiempo, no olvidemos que la cena, pues, del Señor se celebraba con una comida ágape, es decir, no solamente era el vino y el pan, sino que se llevaba una comida y compartían. Había una mesa para todos, se llamaba esa mesa ágape. Y no solamente era beber el vino, es decir, era un tiempo de compartimiento, ¿ok? Pero ahí dice que su comportamiento de los corintios era adelantarse para comer, es decir, cada uno se está embriagando, es decir, ¿no tiene acaso ustedes casas donde puedan comer? Por eso que la cultura pagana se metió ahí a la iglesia. Los que no tenían hambre pues empezaban a comer y a beber, y los que necesitaban comer pues ya no había para ellos. Que la cultura pagana ya se metió ahí a la iglesia, los que no tenían hambre, es decir, prácticamente no estaban pudiendo comer, ¿no? Ahora bien, todos dijimos, nacimos con esas tendencias y depende, amén, depende de nosotros cuánto hemos madurado y consagrado nuestra libertad y del de agradar a Dios, amén. ¿Sí? Hay cosas que mejor no lo hago, y esto no es una enseñanza, amados hermanos y amigos, para avergonzarnos, sino para que nos examinemos a nosotros mismos. Si soy un niño o soy una niña, es para que reflexionemos, amén, y ser llevados por el Espíritu en humildad y sencillez, amén, de poder decirle, Señor Padre, quiero agradarte hoy más que ayer, y cada día digamos también esto, amén, y nos determinemos en agradar a Dios, y hay que crucificar la carne. Entonces hay que vivir la palabra de Dios. La madurez se mide en proporción a cuán sujetos estamos al Espíritu Santo de Dios. La madurez es la distancia de mi yo y Dios, es decir, cuánto hemos crucificado la carne y sus pasiones. Amén. Estos son mensajes prácticos. La palabra de Dios nos preserva de este mundo corrompido. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino son del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oremos. Dios amado y Padre bueno, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica, a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser útiles, Señor, mi Dios, en tus manos, Señor amado, que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas, Señor amado. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes y ayúdanos a madurar, a crecer, mi Dios, para contrarrestar, Señor, estos deseos, Señor amado, mi Dios, en nuestros cuerpos, Señor, que nuestros cuerpos sean para darte gloria a ti, para glorificarte a ti, Señor, en nuestra forma de vivir, mi Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, y andar en el Espíritu y no satisfacer, Señor, los deseos de la carne, Dios. Hay una batalla, Señor, en nuestras vidas, mi Dios, pero ayúdanos a ir madurando, y cuanto más maduremos, cuanto más crezcamos, Señor, y más, Señor, mi Dios, estés tú, Señor amado, como el centro de nuestras vidas, Señor, menos le daremos, Señor, la oportunidad que la carne se manifieste. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.